Rebeca. Hoy vamos a hablar de matrimonio y ya sabéis que hacemos cursos de matrimonios y tenemos distintas actividades, pero hay cosas respecto al matrimonio que realmente deben ser conocidas por todas las personas, estés o no estés casado. Son principios, también principios bíblicos, principios de Dios, que tanto si estás detrás de, yo qué sé, estás saliendo con un chico, con una chica, o no estás saliendo con nadie, o lo que sea, o estás casado, mayor o joven, necesitamos establecer o recordar, como ha comentado Rebeca, principios básicos sobre el matrimonio. Y yo quisiera empezar diciendo que en nuestro entorno social, nosotros como cristianos, sabemos que aplicar los principios bíblicos al matrimonio nos va a dar un fundamento más fuerte que los que tienen nuestros amigos y vecinos. Nosotros lo sabemos, pero ¿qué hace que un matrimonio sea cristiano? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio sea cristiano? Es decir, tú que estás casado, que estás casada, ¿qué es lo que hace que tu matrimonio sea cristiano? ¿Es simplemente el hecho de que está formado, constituido por dos cristianos, hombre y mujer? Según el autor Gary Thomas, me encanta una cuestión que él planteaba en alguno de sus libros. Él es un autor de libros que hablan mucho de matrimonio. Esa no es la pregunta correcta, se refiere a qué hace que un matrimonio sea cristiano. Más bien la pregunta correcta sería, ¿y si nuestra relación, y si tu relación, si estás casada o casado, no fuera tanto acerca de ti y de tu cónyuge, sino acerca de ti y de Dios? Voy a repetir la pregunta. Si tú estás casado o casada, ¿y si tu relación con tu cónyuge no se tratara tanto acerca de ti y de él o de ella, sino acerca de ti y de Dios? Si estás casado, si estás casada, y tú has entendido la pregunta, yo podría terminar la predicación en este momento, porque realmente no haría falta más. En lugar de preguntarte el porqué de las luchas en tu propio matrimonio, lo más importante es cómo trabajar las diferencias. La cuestión no es tanto cómo tener una relación más feliz, sino cómo puedo usar los retos, las alegrías, las luchas y las celebraciones de mi propio matrimonio como medio para estar más cerca de Dios. Hace unos minutos, hace muy poquito, acabamos de presentar a Alegra. Y yo en este contexto he pensado mucho en los padres de Alegra. ¿Sabes por qué? Porque criar a un hijo es un reto. Es un reto impresionante porque si eres creyente, estás representando al mismo Dios ante tu propio hijo, ante tu propia hija. Es un reto que es un motor, que debe ser un motor para afinarte, para alinearte con Jesucristo, con la palabra de Dios, no solo respecto al matrimonio y respecto a los hijos, sino alinearte con la palabra de Dios en el conjunto de tu vida, sin excepciones. Un gran reto. ¿Y si Dios diseñó el matrimonio para hacernos tanto felices como santos? ¿Vale? Porque a veces vamos a desarrollar un poco esta idea en los próximos minutos, pero a veces el propósito de que yo esté casado o casada es ser feliz en grandes dosis, pero no me seduce tanto la idea de que eso me haga más santo. Y en este punto yo quiero recordar un testimonio que he leído de Kai Warren. Rick Warren es el de Una vida con propósito, es el pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, uno de los evangélicos más influyentes en el mundo actual. Ahora también entra el pastor de Turquía, ahora también entra. Pero Rick Warren es uno de los más influyentes en el mundo evangélico actual.
Y hay un testimonio escrito por su mujer que se llama Estuvimos en un infierno matrimonial. Y ella dice, y yo quiero, como no tantas veces se habla de estas cosas, entonces ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a hablar de algunas cosas más. Ella dice, esta mujer, la mujer de Rick Warren, dice, abusaron de mí sexualmente, quiero decir. Abusaron de mí cuando yo tenía 4 años. Esta mujer era hija de pastor, ¿vale? Cuando era adolescente, caí en las redes de la pornografía, ¿vale? Pero quería servir a Dios. Estaba indudablemente en un conflicto interno de primer nivel. Esta mujer, cuando se casó con Rick, eso fue antes de que él fuera el gran pastor y el ministro y todo esto que hoy se le puede conocer. Entonces, cuando estaban empezando, dice, nuestro ministerio con los jóvenes iba de primer nivel, pero nadie sabía que nuestro matrimonio se estaba hundiendo. Éramos jóvenes, teníamos un llamamiento, la gente nos consideraba la pareja perfecta para estar con los jóvenes, para un ministerio de gran proyección, pero nuestro matrimonio se estaba hundiendo. Y esta mujer dice que tardaron tiempo en pedir asesoramiento, pero que cuando pidieron asesoramiento, asesoramiento familiar, asesoramiento matrimonial, todo eso cambió. Y esta mujer después ha pasado por un cáncer de pecho. Esta mujer ha pasado por el hecho de que hace 4 o 5 años se suicidó su hijo menor. El hijo menor de Rick y Kay Warren se suicidó hace 4 o 5 años en una depresión horrorosa que él estaba, al parecer, ¿no? Y esta mujer hay una afirmación en este testimonio al final que dice, soy mejor cristiana, mejor mujer, mejor madre, mejor amiga y mejor pastora gracias a mi marido. Y cita también palabras de Rick Warren y dice, soy mejor cristiano, mejor hombre, mejor padre, mejor amigo y mejor pastor debido a mi mujer. Entonces, cuando nosotros podemos leer testimonios de este tipo, podemos considerar, oye, eso del matrimonio va en serio. Eso del matrimonio parece que merece la pena, ¿no? Y esta pareja que aguantó tantas presiones y de hecho dijo en cierta ocasión que eso cuando se suicidó su hijo menor, ¿vale? Los que tienes hijos, a veces el hijo menor tiene ciertas, ¿sabes? A veces el hijo menor tiene como un cariño diferente de parte de los padres, a veces, no siempre, ¿no? Dice, lo que era tener la CNN en la puerta de casa. La CNN es uno de los canales de televisión más internacionales. Lo puedes ver también en las plataformas digitales en España. Tener a la CNN en la puerta de tu casa porque se ha suicidado tu hijo y eso transmitirlo a todo el mundo, pues debe ser una experiencia bastante difícil, ¿no? para ellos, ¿no? Nosotros debemos situar el matrimonio en cierto contexto. Ese medio que tantas veces tomamos inconscientemente como modelo, la televisión, nos ha pasado en unos pocos años del tipo de matrimonio y familia representados por La Casa de la Pradera. ¿Cuántos han visto La Casa de la Pradera? ¿Vale? Eso ya indica que tienes cierta edad. ¿Vale?
La casa de la pradera, en la que, si lo recuerdas, padre, madre, eran personas maduras, eran responsables del buen funcionamiento de la casa. Hemos pasado de eso al tipo de matrimonio y familia representados por los Simpson. ¿Quién ha visto los Simpson? No es pecado, pero se le acerca. Bueno, es una broma. Es una broma. Padre e hijo vagos, mentirosos e inútiles. Madre e hija responsables y llevando la casa adelante ellas solas. El padre, además, bebedor y ridiculizador de un vecino que va a la iglesia, pero representado con una mentalidad absolutamente cerrada. Y todos sabemos el tal Flanders. Lo sabemos, lo conocemos. Nunca querríamos tenerlo como miembro de esta iglesia. No se lo permitiríamos. ¿Vale? Entonces, en muy pocos años hemos pasado de la casa de la pradera a los Simpson. Independientemente de que la serie sea más o menos divertida, considera, de verdad, piensa en el modelo masculino y femenino que te está presentando a ti y a tus propios hijos. Tú como padre o como hijo. Piensa en el modelo masculino o femenino que está transmitiendo la serie. Otro modelo muy normal en la tele es el de personas cuya familia en realidad son sus compañeros de trabajo. Relaciones rotas con cónyuges e hijos. Así de series. Series policíacas. Te has casado con tu trabajo. Yo nunca habría querido que Maribel me dijera algo tan fuerte como eso. Estás casado con tu trabajo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, los resultados, ni la misma tele los oculta, ¿no? Familias rotas, hijos que no quieren saber nada de sus padres, esposas que vete a saber quiénes son, dónde están, de qué manera, y celebrando alguna serie, yo recuerdo, y celebrando la Navidad en el trabajo, porque claro, como somos compañeros y nos llevamos todos tan bien, pues estamos en el trabajo básicamente porque no tenemos a nadie que nos quiera. Según el Instituto de Política Familiar, en España se está produciendo un desmoronamiento del número de matrimonios y un aumento vertiginoso de las rupturas familiares. Y añade que estos dos factores están provocando que España registre 7 rupturas por cada 10 matrimonios y se convierta en uno de los países de la Unión Europea con la tasa de ruptura más alta. Al ser la familia la base de la sociedad, yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo leí un libro que se llamaba Walden, no sé cómo se pronuncia, Walden, cómo suena, lo digo como suena, escrito por un tal Skinner. Y planteaba un modelo de sociedad que cuando eres adolescente, pues dices, oye, qué interesante, ¿no? Un modelo de sociedad en la que realmente los hijos no corresponden a los padres, sino que los hijos son criados un poco en el sentido de las comunas, de lo que surgió a partir de los años 60 con los hippies en Estados Unidos y en otros lugares. Es decir, los hijos no son potestad de los padres en el sentido de la responsabilidad de los padres educarlos o criarlos o formarlos, lo que sea, sino que son propiedad o es responsabilidad de la comunidad. Y hay regímenes totalitarios, políticos, países, naciones, que han estado empeñados en que eso es así, que eso debería ser así. Es decir, tienes un hijo, no sé de qué manera o de qué motivo, pero el hijo es responsabilidad del Estado. Y yo que soy el Estado, sé lo que necesita este chico, este niño, el niño es mío, me corresponde a mí. ¡Qué barbaridad! Porque no tiene nada que ver con el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Actualmente en España, casi la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio. En este interés por el contexto, hablando del matrimonio, nos interesa mucho considerar lo que pasa con los hijos, que es lo que estamos diciendo. En Éxodo 24, quisiera que pongas Éxodo 20 del 4 al 6, dice así la palabra de Dios: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, este pasaje parece contradictorio con otro mensaje escrito por el mismo Moisés, el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, que dejó claro que los hijos no eran castigados por los pecados de los padres. ¿Me puedes poner Deuteronomio 24:16? Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Y esta aparente contradicción se resuelve observando que los hijos sí sufrirían los efectos de las violaciones de la ley de Dios por parte de la generación de los padres como consecuencia natural de la desobediencia, de su odio, del odio de los padres hacia Dios. Los hijos criados en un ambiente idólatra se impregnarían de dicha idolatría y después de forma natural la practicarían y pasarían a su vez a expresar una desobediencia llena de odio. El efecto de una generación desobediente a Dios sería plantar la maldad de una forma tan arraigada que se precisaría de varias generaciones para eliminarla. A efectos prácticos, es normal que muchos padres y madres quieran lo mejor para sus hijos, vidas sanas, libres, por ejemplo, de excesos en comida y bebida, que sean buenos creyentes y pidiendo a Dios que les dé amigos sanos y un buen esposo o una buena esposa. Sin embargo, algunos de esos padres no están dispuestos a pagar el precio de llevar una vida sana. Comen y beben lo que les apetece, van a la iglesia cuando les apetece, se llevan bien con su propio esposo o esposa cuando les apetece. A veces queremos que Dios bendiga a nuestros hijos cuando nosotros, sus padres, de quienes nuestros hijos aprenden que es la bendición, no estamos dispuestos a pagar el precio del servicio a Dios fuera y dentro de nuestra casa. La mejor manera de bendecir a nuestros hijos es vivir la vida cristiana en casa. Por supuesto, si les puedes dar una formación académica, si les puedes ayudar a abrirse camino en la vida, mucho mejor. Pero sería un error grave pensar que eso es todo. Los hijos perciben la forma de entender el mundo, el equilibrio o desequilibrio de sus propias vidas, la generosidad, el perdón, la relación con Jesucristo, los aspectos principales de la vida cristiana, no en la iglesia, ni siquiera en la escuela dominical, sino en casa. Muy importante, es cierto que a veces sucumbimos a la presión de las cosas que sí debemos hacer. Presión con que tenemos que mantener a nuestros hijos, que tenemos que cambiarle la ropa, los pañales, lo que sea. Presión con que nosotros tenemos que atender nuestro trabajo, que si no vamos a nuestro trabajo no tenemos dinero. Si no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a dar la papilla? ¿Cómo lo vamos a mandar al colegio? Presión con tantos aspectos de la vida. Pero hay que sobreponerse y hay que vencer esa tendencia natural, porque nosotros, tanto como decimos en el área de matrimonios, tantas cosas buenas que realmente hay que hacer, pero no olvides lo más importante. Si estás casado, si estás casada, lo más importante en primer lugar es Dios, es el servicio a Dios, es la salvación de Jesucristo, es el amor de Dios Padre, es la expresión de tu vida cristiana. Y a continuación, si estás casado, si estás casada, el siguiente punto es tu propio cónyuge, es tu propio esposo o es tu propia esposa. Y eso tienes que conseguir hacerlo. ¿Cómo? Teniendo, como dicen algunos autores, un fin en mente. Lo haces por algo, lo haces por algo específico. Porque no pienses que si te llevas mal con tu mujer o con tu marido, tus hijos van a salir de rositas de tu casa. No, lo van a pasar mal. Y depende, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros.
Por eso me gusta tanto la pregunta de Gary Thomas al principio. ¿Y si tu matrimonio tuviera más que ver con Dios que con tu cónyuge? ¿Y si realmente fuera más importante atenerte a lo que Dios dice, lo que Dios quiere, aquello que es la voluntad de Dios, antes que el hecho de que si quieres, que si no quieres, que si me enfado, que si ahora no respiro, que si todas estas cosas con tu propio cónyuge, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando algunas otras ideas en los minutos que tenemos por delante, con permiso del reloj. Madre mía. El matrimonio es idea de Dios, es el primer punto. Así figura en la Biblia desde el principio. Tengamos en cuenta que la existencia de algo diseñado requiere de un diseñador. El coche que conduces, la lavadora que utilizas, el teléfono que llevas en el bolsillo, siempre hay alguien detrás de todo eso. Ese alguien seguramente ha escrito un manual de instrucciones. Y si, por ejemplo, ese alguien, el que ha diseñado el coche, te dice: atención, llévalo a revisión una vez al año, mejor que le hagas caso y que lleves el coche a revisión una vez al año. Si te dice atención a la lucecita que se enciende en el tablero, más vale que tengas atención a la lucecita que se enciende en el tablero. Dios, el creador del matrimonio, también tiene un plan para él. Pero nosotros a veces queremos, quizá inconscientemente, que nuestro matrimonio refleje el ideal de amor que se nos presenta en las películas que hemos comentado. Una relación rápida y explosiva que refleja una extrema felicidad momentánea en la pareja, en lugar de buscar al diseñador para averiguar cómo debería ser nuestro matrimonio. La sociedad occidental de la que formamos parte, queramos o no queramos, hace de la felicidad personal la meta a alcanzar, por lo que el matrimonio pasa a ser, en primer lugar, una vivencia romántica. Pero la Biblia ve a Dios como el verdadero bien supremo, antes que la familia o que la persona, lo que nos ofrece una visión del matrimonio que conjuga en feliz unión sentimientos y obligaciones, pasión y promesa. Y eso es así porque en la Biblia el matrimonio es contemplado como un pacto que refleja antes que nada nuestra relación con Dios. Entender esto nos va a ayudar a alcanzar un mayor sentido de plenitud en una perspectiva de nuestro propio matrimonio como algo que dura e involucra todas las áreas de nuestra vida. Al principio de la Biblia ya se establece esa relación tan especial entre hombre y mujer, el matrimonio. Quiero que ponga Génesis 2:18, un versículo súper conocido. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El versículo 21, también muy conocido, en 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar y al siguiente. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué lo hizo Dios de esa manera? ¿Por qué crear un ser y después tomar una parte de él para crear un segundo ser? Podría Dios haber creado dos seres y se acabó, ¿no? Ese segundo ser diferente, aunque complementario, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un ser que es sexual, emocional y de otras maneras diferente, aunque con la misma sustancia. En cuanto vio a su mujer, Adán observó: soy yo, pero no soy yo. Relación y comunión son esenciales en el matrimonio. Observemos que Eva, en cierto sentido, era Adán, porque era su propia carne y hueso, ¿verdad? Es el 24, el versículo 24 de Génesis: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay un paralelo entre el tipo presentado en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eva iba a convertirse en un mismo ser con aquel Adán de quien había sido formada. Igual que Cristo con nosotros, la Iglesia, del modo en que Jesús había orado en Juan 17, no lo vamos a localizar, no lo vamos a buscar, mejor dicho, cuando Jesús estaba orando: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. La sexualidad, por lo tanto, es apenas un atisbo de la íntima relación que Dios anhela con el ser humano. De hecho, la unión marital y el pacto involucrado en todas sus dimensiones revela la gloriosa imagen de Dios de forma que apenas somos capaces de intuir.
Esta realidad es aún mucho más profunda de lo que se puede apreciar a primera vista. La unión de un hombre y una mujer en santo matrimonio no es literalmente la permanente combinación de dos cuerpos en uno. Se trata de un misterio que alcanza profundidades de significado más allá de lo que puede entender nuestra capacidad humana. De hecho, la cantidad de tiempo y el esfuerzo que el diablo dedica a destruir la imagen de Dios reflejada en el matrimonio, la paternidad y la sexualidad humana es un indicador de la increíble importancia del plan de Dios y de la expresión de su gloria que supone el matrimonio. Vamos a recordar que es un pacto. Un pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Los pactos en la Biblia pueden ser horizontales, suscritos en el ámbito humano, o los más importantes, verticales, entre Dios y alguna persona. Por ejemplo, en Génesis 17 aparece el pacto de Dios con Abraham. Te voy a dar la tierra, te voy a dar descendientes, cuenta si puedes las estrellas. Un pacto. O incluso con un pueblo entero. En Éxodo 19:5, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. No sé si he pasado esta cita. Sí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios hablando al pueblo de Israel. Y, por supuesto, cuando Dios interviene en un pacto, la repercusión es extraordinaria. Vamos a recordar 1 Corintios 11:25. Jesús, la semana pasada participamos en la Santa Cena. Uno de los versículos que leímos es este. De la misma manera, tomó también Jesús la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es cuando Dios establece un pacto con nosotros, con un pueblo, con una persona, las repercusiones trascienden la eternidad. Créeme, este ejemplo del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es algo que de alguna forma nos ayuda a comprenderlo. La relación matrimonial es única por una serie de características que le son propias y es sin duda la más profunda y compleja que puede darse entre dos seres humanos. En Efesios 5:31, Pablo evoca la noción de pacto citando Génesis 2:24, ¿vale? Que ya lo hemos leído, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. La palabra hebrea que se traduce por unir tiene la fuerza de una auténtica fusión, de algo que una vez unido no es posible separar. En otros textos de la Biblia, ese término se aplica a la unión producida por un pacto o por una promesa vinculante. Podemos afirmar que el matrimonio es el pacto más profundo que se puede establecer en el ámbito humano. Este pacto específico tiene una dimensión horizontal y otra vertical. Malaquías 2:14 nos ayuda a entender un poco este concepto. Malaquías 2:14. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, lo que no quiere decir necesariamente que fuera el último libro escrito. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, ¿sigue? Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Vuelve al versículo anterior, al 13. Eso es. Vale. Bueno, podemos leer también esto. Esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Sigue. Y vosotros decís, ¿por qué no aceptas, por qué no miras con agrado mi ofrenda? ¿Por qué, Dios, no aceptas mi ofrenda con agrado? ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Sigue. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Luego vamos con artillería pesada, si es que se puede decir de esa manera. Es lo que dice Malaquías. Y Proverbios 2:17, si quieres
si quieres dice Proverbios 2:17, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Y está expresando aquí el hecho que estamos comentando, que en el pacto matrimonial no solo es entre dos personas, sino que es entre dos personas y con Dios. Es tan importante esto. Concluimos, según la Biblia, que el pacto entre marido y mujer tiene lugar ante Dios, formando Dios parte del mismo. Quebrantar el voto pronunciado no solo afrenta al cónyuge, sino que afrenta al mismo Dios. Los votos matrimoniales, que son el núcleo de la ceremonia de boda, para la boda podríamos prescindir de todo menos de eso, siguen tradicionalmente un esquema del tipo: recibes a tal persona como legítimo esposo o esposa, te comprometes a amarlo, honrarlo en la salud y la enfermedad, pobreza y riqueza, vivir con él o con ella en fidelidad y respeto, cuidándolo, cuidándola, según lo instituido por Dios en el santo vínculo del matrimonio hasta que la muerte os separe. Esos votos y promesas se hacen delante de un ministro oficiante que representa a la Iglesia. Eso en realidad supone hacerlo ante Dios más que ante sí mismos. Los votos y promesas, estoy hablando de la ceremonia de matrimonio, suben en vertical hacia Dios para después reafirmarse en horizontal en el seno de la pareja que se casa. De nuevo lo digo, el matrimonio es el más profundo de los pactos humanos. El modelo del Nuevo Testamento para el matrimonio, según Efesios, es el que describe la relación matrimonial como un tipo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Puedes poner Efesios 5, 20, a partir del 25. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Eso es. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Oye, ¿estás casado? ¿Estás casado? Si tú estás casado o casada, bueno, en este caso maridos. Dice Dios que ames a tu mujer como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Sigue? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Sigue? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, es decir, el marido, el llamamiento para el marido es entregarse a la esposa a fin de presentársela a sí mismo, entregarse a la esposa a fin de presentársela a sí mismo en toda su gloria. No es poco llamamiento el que Dios nos hace. ¿Puedes poner el versículo 32? Efesios 5, 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. ¿Vale? Está hablando del matrimonio. Yo, como siempre, os animo a revisar los versículos, los pasajes en casa mucho más despacio. Grande es este misterio. Un misterio es algo encubierto que Dios revela en un momento histórico determinado. Eso es un misterio. No es algo que está oculto y ya está. El misterio es algo revelado por Dios. Hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Hemos hablado del propósito de Dios respecto al matrimonio. Él lo ha diseñado para mostrar, en primer lugar, el amor de Cristo por su Iglesia. Y también hemos visto que la relación sexual apenas nos permite percibir un atisbo de la unidad entre Cristo y la Iglesia. Quiero buscar 1 Corintios 6, 9, 10. Importante este versículo. Estos versículos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Atención, la palabra de Dios dice no os dejéis engañar. Cuando dice no os dejéis engañar, atención a lo que viene detrás, porque es la palabra de Dios. Ni los inmorales. Pero los inmorales, en este sentido, son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Lo he dicho? No sé si lo he dicho. La relación sexual es solo para dentro del matrimonio. No sé si lo he dicho. A veces da uno tantas cosas por sentadas. Ni los inmorales, es decir, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Como aquí está hablando de los adúlteros, entonces vamos a suponer que los inmorales está refiriéndose a personas no casadas.
¿de acuerdo? Personas no casadas. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y pasa al siguiente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues es la palabra de Dios. Pues es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hoy en día se lleva tanto el tema de amigo o amiga con derecho a roce. ¿Qué es el amigo o amiga con derecho a roce? Porque estamos, como os he dicho, estamos hablando de matrimonio, pero también estamos hablando de cosas que pocas veces se hablan. ¿Qué es eso de amigo o amiga con derecho a roce? Eso no es que yo no lo entienda, no lo entiende Dios, ¿vale? ¿Sabes? Nosotros tenemos la responsabilidad. Hay una cosa en la Biblia que se llama dominio propio. Y hay otra cosa que se llama límites. Y la palabra límite como tal yo no lo he visto en las traducciones bíblicas. Pero te digo una cosa, tu cuerpo debe tener límites. Tu cuerpo físico debe tener límites. Los límites de tu cuerpo físico son, en primer lugar, que tú no permites que nadie acceda a tu propio cuerpo, ¿vale? Fuera del matrimonio. Me explico, no hace falta muchas explicaciones mucho más lejos de esto, ¿no? No accedes a que alguien tenga ningún tipo de relaciones sexuales contigo, y no estamos hablando como Clinton, que decía el antiguo presidente de Estados Unidos, es que no nos hemos llegado a acostar. No, ya sé que probablemente no te habías llegado a acostar con esta persona, pero hay muchos pasos que a lo mejor no es llegar a acostarse, y que estás sobrepasando, estás superando los límites que Dios ha establecido para ti. Entonces, tu propio cuerpo debe estar guardado con dominio propio sin permitir que otra persona acceda a ti sexualmente fuera de tu propio matrimonio. Segundo punto, tu propio cuerpo debe tener límites de forma que tú no vas a acceder sexualmente a otra persona fuera de tu propio matrimonio. ¿Vale? Eso es dominio propio, porque la palabra de Dios dice que los inmorales no entran al reino de Dios. Lo siento. Si querías una norma más facilita, pues lo siento. Un poco más adelante habla de adúlteros. La situación es igual en lo físico, vamos a considerar igual en lo físico, pero la repercusión espiritual, te digo, estás burlándote del pacto de Dios. No es que te estés burlando de tu mujer o de tu marido, estás burlándote del pacto de Dios. Cuidado, porque la Biblia dice que cada cual morirá por su propio pecado. No va a ser porque la sociedad actual, la sociedad española del siglo XXI era tan permisiva y Dios perdóname que es que era tan permisiva que yo no me di cuenta, que ¿cómo empieza todo? A lo mejor con un flirteo, a lo mejor empieza con un acceso en internet donde tú no deberías acceder. A lo mejor empieza porque te estás tomando unas cañas con los amigos y los amigos dicen vamos a tal sitio y entonces el vamos a tal sitio, no, es que me llevaron mis amigos y fue, pues yo no sabía realmente, yo no sabía dónde me metía, de eso nada. De eso nada. ¿Cómo que no sabías dónde te metías? Puedes engañarme a mí, pero no vas a engañar al propio Dios. Puedes engañar a tu mujer o a tu marido, pero no vas a engañar a Dios. Hay algo interesante también, solo lo vamos a ver muy breve porque estamos fuera de tiempo y me van a dar un capón que me va a dejar la cabeza en el suelo. Era un chiste, podéis relajaros. ¿Qué pasa con respecto al divorcio, no? Según la Biblia, la Biblia como que pone dos bandas diferentes, ¿no? Uno son matrimonios en los cuales ambos son cristianos. Otros son matrimonios en los cuales uno es cristiano y el otro no. A ver, esa situación solo se entiende desde el punto de vista bíblico cuando tú te has convertido después de casarte, ¿vale? Entonces puede ser que tu mujer o tu marido no estén convertidos, ¿vale? Entonces,
No se entiende, desde el punto de vista bíblico, no se entiende el tema de que tú eres creyente, chico o chica, y buscas no creyente, chico o chica, y te casas. No se entiende desde el punto de vista... Se entiende. A ver si quiero explicarme bien. Claro que se entiende, pero no es el plan de Dios, seguramente. Cuando ambos cónyuges son cristianos, donde entonces ninguna de las partes debe buscar el divorcio. 1 Corintios 7, 10 y 11. Ninguna de las partes, cuando ambos cónyuges son cristianos, debe buscar el divorcio. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor. ¿Quién instruye? El Señor. ¿Estamos seguros de que no es Pablo? ¿Verdad? Estamos seguros de que no es Pablo. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, a continuación. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que dice la Biblia. En el segundo caso, el matrimonio mixto, es decir, uno creyente y otro no creyente, el esposo o esposa cristiano nunca deben iniciar o buscar un divorcio de un cónyuge no creyente. En 1 Corintios 7, 12 al 14. Pero a los demás digo, yo, no el Señor, aquí cambia, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, bien, perfecto. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandona a su marido, bien, perfecto. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Entonces, un cristiano... y hay dos excepciones, efectivamente, aquí hay un par de excepciones. Un cristiano puede divorciarse de un cónyuge solo cuando su pareja está cometiendo repetidamente el pecado de adulterio. Mateo 5:32. Mateo 5:32. Porque yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, ¿sigue?, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Son palabras de Jesús, ¿vale? Bien. O si el cónyuge se niega a vivir con él o con ella y se aparta. 1 Corintios 7:15. Estoy fuera de tiempo, verás. No me van a volver a dejar subir. Sin embargo, lo digo con la boca pequeña. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. Bien. Respecto al casamiento de personas divorciadas, Jesús prohibió el casamiento de personas divorciadas, condenado como un acto de adulterio, lo hemos leído. Al casarse de nuevo, quiero que me dejéis, antes de valorar, quiero que me dejéis terminar, ¿vale? Esto es importante. No os desconectéis y no empecéis a, digamos, a cerrar la mente. Dejadme terminar sobre este tema, ¿vale? Jesús prohibió el casamiento de personas divorciadas, condenando como un acto de adulterio. Al casarse de nuevo, la persona divorciada comete adulterio y también hace que la nueva pareja cometa adulterio. Jesús, sin embargo, hizo dos excepciones a esta regla. La infidelidad conyugal, que vamos a volver a leerlo, es Mateo 5:32, volvemos a leerlo, ¿vale? Lo volvemos a leer, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, ¿sigue?, la hace cometer adulterio. Espérate un momento. Busca Mateo 19:9. Mateo 19:9. Vale, eso es. La cita la tenía cambiada. Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra cometa adulterio. Luego es la vía, ¿no? Es decir, causa de infidelidad. La Biblia, ¿qué es lo que recomienda con la infidelidad? Intentar la restauración, quede fuera de duda, pero pudiera ser que la reconciliación no fuera viable, ¿no? Entonces abre esta excepción, que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, ¿vale? Abre esta excepción. Jesús enseñó que si un divorcio ocurre bajo una excepción bíblica, como se ha dicho, uno es libre de casarse nuevamente. En otras palabras, uno que se ha divorciado debido al adulterio repetido de un compañero no está atado por el matrimonio anterior y es libre de casarse de nuevo.
La cláusula de excepción, a excepción de la infidelidad marital, se refiere a un estilo de vida continuo de la inmoralidad sexual, no necesariamente una sola actuación. Siempre que sea posible, las prácticas sexualmente inmorales deben ser tratadas con el arrepentimiento, la confesión, el perdón y la reconciliación, salvando así el matrimonio. En ningún caso Jesús manda el divorcio cuando ha ocurrido una infidelidad, solo lo permite. Jesús tampoco ordenó el casamiento cuando el divorcio ha ocurrido. Sin embargo, en Mateo 19:9, que creo es el que teníamos hace un momento, parece que Jesús entendió que los divorciados a menudo se casarán. El nuevo matrimonio, como el primer matrimonio, debe ser en el Señor, como un cristiano, con un cristiano. La segunda excepción para el casamiento de una persona divorciada está en 1 Corintios 7:15, cuando un cónyuge incrédulo no quiere permanecer en el matrimonio e inicia un divorcio. El creyente es liberado del matrimonio y puede casarse de nuevo si así lo decide, sin cometer adulterio, ¿vale? Es decir, si el cónyuge comete adulterio, que la Biblia no dice te tienes que divorciar, sino mira, inténtalo, pero si no es posible, pues divórciate. Dios permite un segundo matrimonio. Un segundo matrimonio en el Señor. Un segundo matrimonio en el que se entra en una nueva relación de pacto con una mujer o con un hombre. Se entra en una nueva relación de pacto tan válida como la primera, ¿vale? O si es un cónyuge creyente que se va, que no quiere saber nada, también hay una excepción ahí, ¿vale? Nosotros como iglesia, dicho sea de paso, detestamos la violencia en el hogar, la detestamos. Es una expresión de cobardía, una expresión de bajeza, de lo último, y realmente, personalmente estoy de acuerdo en que el maltratador que vaya a la cárcel y se acabó, y que se apañe en la cárcel. Yo realmente estoy de acuerdo en esto con respecto al maltratador, ¿vale? Nosotros no vamos a permitir violencia en casas. Si hay violencia en casas, no lo permitas. Habla con alguien con quien tú confíes, habla con la policía, pero no permitas, no toleres violencia en casa.